Risitos, conocido por su cabello rizado y desordenado que parecía atraparlo en su propio apodo, siempre fue un misterio en la escuela. Reservado y, según algunos, demasiado pensativo para su edad, a menudo se refugiaba en la soledad y en las sombras de los rincones más oscuros de los pasillos. Parecía llevar un peso que nadie más podía ver, una inquietud latente que lo aislaba. Había algo en él que todos percibían, pero nadie se atrevía a preguntar. Entre las pocas personas con las que tenía algún contacto, estaba Vania Piña, una compañera de tercero de secundaria. Él la seguía con la mirada, observando desde lejos con una mezcla de interés y nerviosismo que, poco a poco, se convirtió en algo más perturbador, una obsesión silenciosa. A veces, sin darse cuenta, tomaba caminos más largos solo para cruzarse con ella, aunque nunca se atrevía a hablarle directamente. En su interior, algo lo impulsaba hacia ella, una especie de deseo por entender aquello que él mismo aún no comprendía. A menudo, pasaba las noches en vela, con un cigarro entre los dedos y la mirada fija en el techo, envuelto en una mezcla de curiosidad y duda sobre su identidad. No entendía bien quién era o qué era lo que realmente sentía, pero el silencio de la noche le traía pensamientos confusos que no lograba ordenar. Los ecos de sus propios pensamientos lo atormentaban, susurrándole preguntas que no quería responder. Una noche, mientras caminaba solo de regreso a casa, sintió una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Al voltear, se encontró con la figura de Vania, pero algo en ella no era natural. Su rostro estaba cubierto de una extraña sombra que le impedía ver sus ojos, y su expresión era de una frialdad aterradora. Sin pronunciar palabra, ella le hizo un gesto para que la siguiera. Incapaz de resistirse, Risitos la siguió en silencio, sintiendo cómo cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad de la noche. Finalmente, llegaron a un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que él no recordaba haber visto antes. Vania entró, y él la siguió, aunque su cuerpo entero le pedía que se detuviera. Dentro del edificio, el aire era denso y olía a humedad. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos que parecían girar sobre sí mismos. Al llegar a una habitación vacía, Vania se detuvo y, sin mirarlo, comenzó a hablar con una voz que no parecía suya. ¿Quién eres realmente, Risitos?, dijo la voz, resonando en toda la sala. En ese momento, algo en el interior de Gerson se rompió. Las dudas, los miedos y la confusión que había intentado suprimir durante tanto tiempo comenzaron a aflorar, como si cada pregunta no resuelta lo estuviera consumiendo desde dentro. La figura de Vania comenzó a transformarse, su rostro se alargaba y se distorsionaba, reflejando las inseguridades que él sentía por dentro. No puedes esconderte de ti mismo, susurró la figura mientras se acercaba más a él. Cada paso que ella daba hacia él hacía que su corazón latiera con más fuerza, como si cada centímetro que lo separaba lo despojara de sus defensas. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su propia garganta. La figura, ahora irreconocible, estaba frente a él, mirándolo directamente con unos ojos oscuros y vacíos. Solo cuando enfrentes tus verdaderos deseos podrás liberarte de este tormento. Y, como un eco, esas palabras se quedaron grabadas en su mente mucho después de que la figura se desvaneciera, dejándolo solo en la oscuridad. Risitos salió del edificio aquella noche, sabiendo que no había sido solo una pesadilla. Desde entonces, cuando se miraba al espejo, ya no reconocía su propio reflejo. La voz de Vania, o de aquello en lo que se había convertido, aún resonaba en su mente. Solo cuando enfrentes tus verdaderos deseos podrás liberarte de este tormento. Por días, esa frase lo persiguió como una sombra. En cada espejo, en cada rincón oscuro de su habitación, sentía la presencia de ese algo que lo había llevado a enfrentar sus propios miedos. Como si el edificio abandonado aún lo estuviera llamando, exigiéndole que revelara aquello que había guardado tanto tiempo en silencio. Una noche, después de darle muchas vueltas a sus pensamientos y deseos, decidió hacer algo que nunca había hecho. Se miró fijamente en el espejo, enfrentando el reflejo de sus propios ojos. Respiró profundamente y dejó que su guardia cayera, permitiéndose ser sincero consigo mismo. No hubo voz sobrenatural, ni sombras, ni figuras distorsionadas esta vez. Solo estaba él, enfrentando su reflejo. Me gustan los hombres, murmuró en voz baja, pero al decirlo sintió una calma que no había experimentado antes. Era como si una gran presión se desvaneciera de su pecho, como si el edificio abandonado hubiera soltado su agarre y, en lugar de una condena, hubiera sido el portal hacia una verdad que ahora lo hacía sentir más ligero.
Los miedos no se desvanecieron de inmediato, pero cada noche siguiente se sintió un poco más libre, un poco más en paz. Ahora, cuando se encendía un cigarro y miraba al techo en la oscuridad, ya no había susurros ni sombras, solo el silencio de alguien que comenzaba a aceptarse y a encontrar paz en su propia compañía.